dentro de trastornos de la conducta alimentaria sería lo que engloba todo lo que tiene que ver con respecto a las alteraciones que tienen que ver con la alimentación. Bulimia y anorexia son trastornos de la conducta alimentaria que tienen un nombre propio porque tienen determinados criterios diagnósticos en los cuales, cuando se cumplen esos criterios, se puede hacer ese diagnóstico. Pero quedan por fuera muchos otros trastornos de la conducta alimentaria que tienen otros nombres, de repente que no son tan conocidos como la bulimia y la anorexia, pero que también constituyen un trastorno, o algunos trastornos de la conducta alimentaria que se llaman inespecíficos, en donde hay una alteración vinculada al tema de la alimentación, pero no cumple un criterio diagnóstico como para darle como una etiqueta o un nombre. Como se da más que nada en lo que es la preadolescencia y la adolescencia, no quiere decir que en otras edades no estén, pero es donde más se ve. Muchas veces pasan a tener conductas que se piensa que son propias de la adolescencia y después terminan diagnosticándose un trastorno en la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria tienen una mayor incidencia o de comienzo del trastorno en la adolescencia, en donde el adolescente sufre cambios corporales, tiene un proceso en el cual se identifica con su propio cuerpo, su propia personalidad. Entonces, muchas veces ese choque entre el pasar de la infancia a la adolescencia o al adulto joven, hacia la adultez joven, surgen estos trastornos. ¿Por qué? Porque en la adolescencia adquiere mucha importancia, mucha relevancia el grupo de pares, comienza el individuo, el adolescente es más independiente, entonces comienza la preocupación por la estética, una preocupación por de repente tener hábitos de vida más saludables, que de repente en la infancia no tomaban conciencia de eso. Empiezan a aparecer los deseos, el interés sexual, entonces el individuo tiende a preocuparse por su apariencia física, por lo que los otros ven de él. Siempre se ven con exceso de peso. Ya cuando hay conciencia de la patología puede empezar a aparecer el que se vean delgados y quieran revertir la situación, pero ya es más adelante. Muchas veces tienen algún amigo o alguna amiga que le hicieron el diagnóstico, que pasó por alguna situación particular, entonces se ven reflejados en alguna conducta que les llame la atención y a eso le intentan poner algún nombre propio o algo. Los padres se dan cuenta cuando ya el proceso está instalado, muchas veces. ¿Por qué? Porque el adolescente trata de ocultar la sintomatología que tiene. La anorexia, uno de los criterios diagnósticos es el descenso de peso importante por debajo de lo normal, de lo esperado para la edad y sexo del paciente. La bulimia generalmente transcurre con un peso normal o incluso con un peso aumentado. Sí, la anorexia nerviosa es una patología en la que se restringen alimentos, puede aparecer vómitos o no, pero lo que buscan es no alimentarse o sacar ciertos tipos de alimentos con el tema de según las calorías de los alimentos. Hay muchos tipos y es muy amplio también, ¿no? La conducta individual de cada persona que lo presenta. Digamos, dentro del tipo de la anorexia nerviosa tenemos anorexia del tipo restrictivo, anorexia del tipo con atracones y purgas. En la anorexia del tipo restrictivo, el paciente hace ayunos prolongados, deja de comer determinado tipo de alimentos, para mantenerse en un peso descendido o llegar a un peso objetivo bajo. En la anorexia con atracones y purgas, el paciente toma conductas
para bajar de peso, como autoprovocarse el vómito, el uso de diuréticos y laxantes. Ahí está la restricción. Puede aparecer el vómito o no, pero sí está la restricción, los ayunos prolongados. En la anorexia nerviosa, que cursa con un bajo peso, en las adolescentes puede diferir el inicio de la primera menstruación o generar una irregularidad de los ciclos menstruales hasta llegar a una amenorrea, que es la suspensión de los ciclos menstruales en esa situación de bajo peso, ¿tá? Y es uno de los síntomas importantes que a nosotros nos marca estadio de la situación, gravedad o buena evolución cuando ya se está en tratamiento y en seguimiento. Una de las características de los pacientes con trastornos en la conducta alimentaria, principalmente lo que es la anorexia, es el tema de que son muy inteligentes, muy autoexigentes. Entonces no hay repercusiones habitualmente en los estudios como para uno agarrarse de eso para concientizar por ese lado. No, porque es parte de las características, son 12. Y si no son 12, se frustran. En la bulimia generalmente cursa con un peso normal o un sobrepeso. Bueno, la bulimia presentan vómitos luego de las ingestas y también se presenta de diferentes formas. A veces es coman lo que coman, a veces hacen ingestas copiosas. Se dan atracones, hay una evolución con atracones y conductas de purgas para compensar las ingestas en los atracones, ¿ah? Entonces también pueden pasar por periodos donde no ingieren alimentos, ¿ah? Y luego vuelven al atracón. Entonces por eso hace que el paciente persista con un peso normal o sobrepeso por esos atracones. Igual la bulimia no siempre se da con atracones. Hoy en día también se hizo específico el trastorno en la conducta por atracón. Es otro. Se separó de la bulimia. ¿Cómo sería? Por eso te digo, el atracón es fácil de entender, ¿no? Claro, porque y bueno, el atracón es ingesta excesiva en corto tiempo, es como rápida, tragan, a veces se da escondida, es de alimentos específicos. Y luego, bueno, en el trastorno por atracón no siempre aparece el vómito, sí la culpa del atracón, pero no siempre aparece el vómito. Que la bulimia sí está el vómito siempre presente, pero no siempre por atracón. El vómito generalmente es provocado, a veces negado. Ellas dicen, si la madre la escucha vomitar, ellos dicen que no, que ellos no, que es que le cae mal la comida o que les da arcadas, o como que es rechazo. Pero sí, el vómito es provocado en todos los trastornos en la conducta alimentaria. Si hay vómito, es provocado, ya sea con los dedos, con cepillo de dientes. Se da muchas veces en la noche, es donde se da más. Por lo menos es donde, si se lo relatan más, es en la noche, aunque tenés pacientes con varios vómitos en el día, ¿no? También a veces buscan el momento de estar solos, cuando se van a bañar, que la ducha está abierta y no se escucha. En realidad, lo que es el vómito, aparte de alteración en el ionograma por pérdida de minerales, líquido que se pierde, también está el tema de la salud bucal, ¿sí? Porque también el ácido del vómito provoca alteración en la salud bucal. Presentan elementos de baja autoestima, en donde la apariencia física y el peso corporal toma un rol importante, pero no hay una autopercepción de un peso bajo. Digo, no hay peso bajo. No siempre tienen el objetivo o están adelgazadas.
Hay personas que presentan bulimia y tienen exceso de peso. Sí está la preocupación, pero no tanto como se ve en la anorexia nerviosa por la imagen corporal. Puede darte una señal también el estado nutricional de la paciente, si es una anorexia nerviosa o una bulimia, porque está la anorexia nerviosa que vomita, pero no es bulimia, porque los objetivos es la restricción, es el ayuno, no lo hace solo por la culpa. Que sí, en la bulimia sí. Y sí, hay mucho de ansiedad también en la bulimia, que es lo que genera el impulso. Bueno, en la base de los trastornos de la conducta alimentaria hay elementos emocionales que hacen que ese trastorno se instale y permanezca, ¿tá? En la base hay elementos de baja autoestima, ¿tá? Hay de repente influencias culturales y ambientales, el hecho de, por ejemplo, familiares o pares criticar el cuerpo de los demás, hacer verbalizaciones con respecto a las personas que tienen mayor peso, ¿ah? Toda la influencia de los medios de comunicación, en donde todas las campañas publicitarias, los individuos se presentan con una estética muy cuidada, delgados, ¿sí? Y la influencia de las redes sociales, donde todo lo que se ve en las redes sociales posiblemente puede ser irreal, en el sentido de que si se muestra una foto, se supone que se presenta a las redes sociales para que los demás vean una apariencia, la apariencia que yo quiero demostrar. Pero muchas veces no es eso la realidad, porque hay sistemas de edición, los adolescentes se sacan 1000 fotos para subir la mejor foto. Entonces el nivel de exigencia que hay en las redes sociales de lo que se muestra lleva a que el individuo tenga un nivel de autoexigencia para poder llegar a lo que se ve o a lo que se supone que es el prototipo de estética. El tratamiento es multidisciplinario, la parte de salud mental es fundamental, la parte médica por los estudios, la paraclínica y eso. Y bueno, desde la nutrición lo primero, más allá de la recuperación nutricional, es ir logrando objetivos a corto plazo en lo que es conductas. Desde el punto de vista médico, hay situaciones que nos generan alarma, ¿tá? De inestabilidad médica del paciente, y eso es un criterio, por ejemplo, de un ingreso sanatorial para hacer tratamiento bajo internación. Y haciendo los tiempos de comida, acortando los tiempos, ellos permanecen mucho tiempo comiendo, justamente para alargar ese momento, ir pudiendo desplazar los alimentos del plato, el acompañamiento si es posible. Más bien en cuanto a conducta, sí es una realidad que hay en casos que necesitamos lo que es suplementar y eso, complementos nutricionales, pero bueno, no siempre los tenemos como primer lineamiento en el tratamiento porque necesitamos más los cambios de conducta. También hacer psicoeducación con respecto a los estilos de vida saludable. Bueno, es un adolescente que hace ejercicio físico, bueno, es oportunidad para, plantearle un cambio en su estilo de vida sedentario. ¿Ah? Hoy en día el estilo de vida que tenemos con tecnología, mucho disfrute por mirar series, largas horas mirando series, estando en internet, solo, sin socializar, sin el contacto directo con el otro. Esos son elementos que a la larga llevan a que el paciente, a que el individuo se restrinja en lo social, pierda intereses por lo real o intereses por el disfrute de las actividades al aire libre, el compartir con otros. Nosotros atendemos a adolescentes en la asistencial, pero sí hemos tenido casos que se ven con psicólogos, nutricionistas, o sea, como separado, de niños a partir de 8 o 10 años empiezan a aparecer conductas.
A veces tenemos adolescentes que vienen a la consulta y solo hacen una comida por día. Entonces, bueno, para la próxima consulta son 2 o 3, no las 4 comidas y las colaciones como una alimentación ideal. Porque necesitamos de a poco, porque ellos tienen el miedo a permanencia de aumentar de peso. Entonces no podemos hacerles ingestas de que, o sea, esa culpa tiene que ir bajando de a poco. Ellos ir viendo que irse alimentando no va a hacer que ellos aumenten de peso. Es importantísimo hacer un diagnóstico lo más precoz posible, ¿tá? Y en base a ese diagnóstico plantear las estrategias de tratamiento posibles. Un pilar fundamental puede ser el tratamiento farmacológico, pero no necesariamente tiene que ser en todos los casos. Lo que sí es fundamental, el tratamiento psicoterapéutico, con terapia cognitivo-conductual para trabajar aspectos emocionales que hayan llevado al paciente a instalar ese trastorno de la conducta alimentaria y situaciones personales, familiares o ambientales que hagan que ese trastorno se permanezca. No hay tiempos definidos. Lo que sí es una realidad que una vez que aparece, siempre una vez que se diagnostica una patología, un trastorno de la conducta alimentaria, sabemos que hay un vínculo alterado con el alimento, que el paciente frente a cualquier situación puede agarrarse de las conductas de riesgo. Entonces, como que una vez que se diagnostica, esas conductas pueden aparecer y desaparecer. Sí, pueden haber consecuencias graves en cuanto a, más que nada, lo que son los riesgos de la desnutrición, o mismo en el caso de la bulimia, que no siempre se ve desnutrición, pero sí los vómitos en exceso generan deficiencias de nutrientes cuando son prolongados en el tiempo o muchos. Y bueno, todo lo que el riesgo que la desnutrición, desde alteración en los análisis como es una anemia, que es lo más simple, a fallas cardíacas, ¿no? Alteraciones en lo que es cardiovascular también puede haber. Algunos evitan mirarse al espejo directamente porque no se gustan. Y otros en realidad eso, se ven o sienten que comen y aumentan de peso. Como y la panza me crece. Entonces, bueno, no es así, uno no hace así de un día para el otro. Nosotros damos el alta cuando como equipo ya viene bien encaminado, hace varios controles, pero siguen con psicoterapia, por ejemplo, siempre. Nunca se les da el alta y que queden sin ninguna persona de la salud prestando atención a esas conductas, cómo continúan. El criterio para el alta es relativo, ¿ah? Podemos decir que un paciente está de alta cuando en la evolución tuvo progresos, su sintomatología disminuyó y ya no tiene sintomatología o criterios diagnósticos para el trastorno. ¿Ah? Pero bueno, hay que estar alerta toda la vida, la reaparición de sintomatología y volver a consultar. Bueno, desde lo nutricional así solo no se puede dar un alta, porque lo más importante acá son las conductas. Más allá de la recuperación nutricional pueden haber conductas que sigue presente el diagnóstico, el trastorno, y solo como nutricionista dar un alta de un trastorno en la conducta alimentaria, no. Es como equipo.